falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Para qué, don Carlos? A ver si te puede arreglar. Bienvenidos a esta nueva edición del Tornillo, aquí en el canal de la ciudad. ¿Profe? ¿Todo bien? Sí. Te noto preocupado. No, bueno, a ver, veníamos ya observando un sistema internacional que era volátil, complejo, incierto, ambiguo. Y mi impresión es que ahora se va a poner todo un poquitito peor. ¿Me Sí, equivoco? me parece que le hemos tirado hasta el fuego o algo más combustible. Y me parece que vamos dejando cada día más por esta crisis, yo te diría irresoluble, y una crisis que se vuelve permanente, que es casi el oxímoron de la crisis, ¿no? Claro. Porque las crisis son agudas, se dan, ¿no? Cuando la crisis se vuelve normalidad, entonces la normalidad es cuando no tenés crisis. Que en este mundo, y especialmente en la Argentina, se ha vuelto algo, digamos, que es muy difícil de encontrar. Ahora, en ese contexto, Luis, hay miles de preguntas. A mí me preocupan dos. A ver. Uno, el futuro de la democracia, o el presente de la democracia más que el futuro. Sí, el futuro ya llegó, futuro ya llegó. querido amigo. Claro. Y dos, teníamos una situación de desorden global, porque es la verdad, con la emergencia de una nueva potencia. Tuvimos hace poquito un especialista en China que nos explicó que esto no es un fenómeno transitorio. Para ellos por lo menos no. Bueno. Y tiene unos cuantos siglos encima. Y claro, los cambios en el sistema que genera la irrupción de Trump, de este Trump, porque había muchos Trump posibles, este es un Trump muy poderoso, Recargado. recargado. ¿Hasta qué punto vuelve esta situación de inestabilidad e incertidumbre global aún más difícil de resolver? Sí que Sí. se resuelve. Hay dos cosas. Primero, la pregunta por la democracia, ¿no? Que desde que la democracia es democracia, y ha sido democracia de muchas maneras a lo largo de la historia, Sí. siempre ha manifestado de alguna manera una tensión entre los ideales y la tosca materia, como hablaba Norberto Bobbio, cuando lo trajimos en el año Tal cual. 85, Tal cual. en la carrera de Ciencia Política, que recién empezaba, y para inaugurarle, él habló de las promesas incumplidas de la democracia. Un gran Bueno, librito. ¿no es cierto? El tema es que cada día las promesas son más incumplibles y casi te diría que la gente empieza a esperar poco de la democracia. Pará, acá hay un título para un libro. Las promesas incumplibles, no incumplidas de la democracia. Totalmente. ¿No Tenés es que cierto? escribirlo, Luisito. Bueno, dale, dame un poco de asueto. Bueno, y aumentar el sueldo. Bueno, no, el punto acá entonces importante, Sergio, es que al no esperar que la democracia ya cumpla con esas promesas, y por el otro lado, las promesas cumplidas están muy establecidas. Ah, Entonces claro. digo, los retrocesos democráticos, yo te diría que casi toman a la dictadura como una caricatura exótica. Lo que sí tenemos es una reversión de formas de llevar a cabo los gobiernos democráticos. Y entonces es como que se ha devaluado, así como se ha devaluado la palabra, también se ha devaluado las expectativas sobre la democracia, y tenés amplio terreno para que estos líderes, que hoy, digamos, son líderes que pasan por arriba de las instituciones, por más que se llamen republicanos. Luis, hoy tenemos un programa donde vamos a tratar estas dos cuestiones, mirando cómo impacta la irrupción del liderazgo de Trump en el contexto europeo, particularmente en la guerra de Ucrania, en el este de Europa, con alguien que conoce mucho esa zona, que vive ahí, y con una visión muy crítica de también el triunfo de Trump y el impacto en la democracia norteamericana, con lo cual intentaremos contestar Totalmente. imperfectamente, Bueno, como lo hacemos tomemos de nota. costumbre, estas dos cuestiones que planteamos acá. Bienvenidos al Tornillo, aquí en el canal de la ciudad. Vamos al desarrollo del programa. Nosotros pensamos que mejor que preguntar es escuchar. La conversación y la discusión política se recalienta en redes cuando está cerca de un proceso electoral. Si los partidos políticos en Argentina fueran un producto y muy poca gente los compraría. Nuestro primer invitado esta noche es Alberto Arévalos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto de Muy bien. verlos. ¿Qué Hola, tal? ¿qué ¿Cómo tal? estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sentate, por Gracias. favor. Alberto Arévalos es el CEO de Millennium Group, que es una consultora de comunicación. Fue director de comunicaciones globales y asuntos públicos de Google para América Latina. Dirigió el área de comunicación corporativa de Facebook y fue editor jefe de Reuters para América Latina. ¿Cómo estás, Alberto? Bien.
¿Te pegaste una piña en la pared cuando No, ganó Trump? me quemé tratando de sellar una carne para ponerla en el horno. Se me resbaló de la pinza y... Bueno, Gajes del oficio. gaje del El oficio con una principio de naranja. Arquímedes funciona con aceite también, entonces... Ahí fue que... Pancután, que me pancután, quemé. como decía Lelutia. Contanos qué sentiste cuando la tendencia irreversible el martes 5 de noviembre a la noche y una vez más, no solamente los sondeos habían fallado, sino que buena parte del mundo de los medios en el cual estamos insertos, bueno, había de alguna manera interpretado mal las tendencias de opinión pública, ¿no? La verdad que fue shock. Sí, creo que esa fue la sensación que tuve. Yo sabía que las encuestas iban a fallar. Ajá. Yo creo que... Por tercera vez consecutiva. No solamente en Estados Unidos. Ok. Las encuestas vienen fallando en todos lados porque los modelos que se están utilizando todavía no saben cómo tomar la gente que no entra dentro de la llamada tradicional del teléfono. Es decir, la mayoría de la gente tiene celulares, cuando ve una llamada que no tiene identificación la corta. Hay mucha gente que está afuera. Entonces, después se hacen, es decir, assumptions, Supuestos. supuestos. Gracias. Y en esos supuestos le podés cerrar. Claro. Entonces, había dos opciones. Que hubiera un landslide, es decir, un voto muy mayoritario por Kamala o muy mayoritario por Trump. Y yo le decía a muchos de mis amigos, acuérdense que va a ser una sorpresa. Va a ser una sorpresa. Definitivamente, lo que no sé es cuál. ¿Sí? Pero va a ser una sorpresa. Está muy bien, claro. Y fue, evidentemente, fue una sorpresa. Yo creo que ni ellos ni se esperaban ganar así, porque 2 años atrás se esperaba, hubo un error al revés, se esperaba el Claro. famoso Red Wave, Claro. que iban a ganar los republicanos Y no ocurrió. y no ocurrió. Totalmente. Y eso fue lo que alentó a Biden a presentarse como candidato, que ese Claro. fue el primer error. Cuando analizan los números, lo primero que surge es una caída en el volumen de votos de los demócratas. O sea, sostuvo su electorado, más o menos, Trump, Totalmente. y hubo una caída Totalmente. significativa. Casi sacó lo mismo, pero no fueron a votar los que tendrían No que fueron a haber votado si votar. querían ganar los Claro, cuando uno demócratas. decía, bueno, pero estaba la cuestión del aborto, que supuestamente iba a movilizar Claro. particularmente a las mujeres. Había 3 o 4 elementos o issues de la campaña que supuestamente debería incentivar la participación. Sobre todo, esto y acaba la pregunta, la participación de líderes supuestamente importantes como el expresidente Obama y estrellas del mundo del rock, de la música, Bruce Springsteen. ¿Sirve de algo eso No. hoy día? No, a ver, es increíble, ¿no? Porque los analistas, los politólogos, los consultores, estamos atados a ciertos preceptos y verdades sobre las cuales nos manejamos. Después la realidad demuestra que no es así. Entonces tratamos de justificar la realidad sin pensar que los preceptos estaban mal. Totalmente. Por Exacto. ejemplo, entonces Es el así. debate, los debates no sirvió para nada. Para Lo ganó nada. Kamala de principio a fin, no movió la aguja, Tal cual. por ejemplo. Creo que el factor de Gaza, Israel, afectó muchísimo a la coalición demócrata. Ajá. Los sectores más progresistas, digamos, no fueron a votar. Todo el movimiento que hubo alrededor de los campus universitarios, eso tiene un peso. Esos chicos no van a votar por Trump, pero no van a votar tampoco por Kamala. Harris no logró despegarse de esa política de apoyo irrestricto a Israel. En algunos estados donde hay mucha concentración de musulmanes, algunos terminaron votando a Trump. Michigan, por ejemplo. Michigan, por ejemplo. Entonces, había factores y la campaña de Harris estuvo centrada en Trump es malo, cosa que ya todos sabemos. Está descontado. Todos sabemos. El Está tipo tiene. A ver, pero. What's the news? ¿Cuál es la novedad? El tipo acaba de ser condenado. Es decir, está Convicto. 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 Perdió un juicio civil por intento de violación de una mujer, 2 juicios políticos, y ha sido un tránfuga toda su vida, ¿no? Ok. Pero eso lo sabe todo el mundo. Entonces, si tu campaña es él es malo, ok, está bien, bueno, pero ¿y qué más? ¿Y so what? Y no logras
despegarte de un tipo que, pese a su esfuerzo, fue muy impopular. Yo creo que la historia lo va a ubicar a Biden en otro lugar, y le va a reconocer muchas cosas de las que hizo para sacar al país en el lugar que lo dejó Donald Trump. Por eso la explicación de que la gente votó por la economía yo no la acepto, porque si la economía hubiera sido tan buena hace 4 años lo hubieran reelecto. ¿Ok? Y como yo decía el otro día, la gente no vota con el bolsillo, vota con el corazón. Y acá hubo un montón de elementos emocionales, ya sea inmigración, ya sea antiwokismo, ya sea racismo. La sociedad americana tiene un componente, vos viste en Estados Unidos, sabes que es así. Sí, sí, es así. Pelearon una Vivir guerra en civil para Carolina del mantener la Norte. esclavitud. Y Carolina viste en el del Norte, norte. que es un poquito más racista que el promedio. Claro. Pero a ver, yo recién hablábamos acá, Mi corte es mi libertad. vamos recién acá con los chicos y decíamos, cuando nosotros estábamos acá firmando nuestra primera constitución, allá estaban peleando una guerra civil Claro. para defender la esclavitud. Claro. Sí, esa era la... Y en los nosotros act- abolimos con la Asamblea del año 13. 40 años antes. Y en los actos de Donald Trump, vos veías más, veías más banderas de la Confederación, Sí, claro. que es la roja con las 2 cruces Sí, azules, sí, sí. con los estados de la Confederación, La de los Duques de que es la Hazzard. bandera de los Estados Unidos. Y los tipos siguen 150, bueno, no sé cuántos, 150 años después, siguen reivindicando la bandera de la Confederación, Sí, sí, que es un federalismo. símbolo De racista. secesión y racista. Bueno, Ahora bien, está. cambiaron, ¿no es cierto? Los republicanos parecen haber cambiado de corazón y hubo un líder que lo interpretó. Los demócratas parecen haber cambiado, pero no parece un liderazgo que los interprete. Siguen el mainstream, en la ortodoxia, muy influenciado por la ciencia política también. Esto de ir al centro para buscar los moderados, donde está vacío, ¿no? Es como ir a cazar delfín en un bosque. Yo diría, no hay que quemarse al centro, porque no hay nada en el centro, ¿no? Ni acá Claro. ni allá. O sea, si hay, no van a votar Mira, en Estados Unidos. yo creo que Estados Unidos, si lo vemos, si alejamos un poquito el foco. objetivo, el foco, yo creo que está entrando en un momento de plutocracia. Ya dejó la democracia. Mirá. ¿Sí? Ahí tenés a Elon Musk, ahí tenés a Bezos, ahí tenés un montón de... El gobierno de los que tipos- tienen dinero. Los que tienen dinero. Casi No, una, no, no, una no, ciocracia. no el del perro Ni Pluto, siquiera una pobrecito. corpocracia. No, Pluto era simpático, Sí, sí, mascota. sí. No, esto es el gobierno de los que tienen plata. Y acá hay todo un Eso es muy intento, interesante. acá hay todo un intento de desestructurar el Estado, sobre todo el Estado que armó Roosevelt, El New Deal. el Estado de New bienestar, Deal, va. el New Deal, que muchos nunca terminaban de aceptar la existencia de Medicare, Medicaid, Seguro Social, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta es la oportunidad de oro de hacer esas grandes transformaciones. Muchos de los que lo votaron se van a querer pegar con una piedra en los dientes, pero ya va a Claro. ser tarde. Pesá. ¿Sí? Claro. Ya va a ser tarde. Poniendo aparte de eso, ¿por qué la gente vota en contra de sus propios intereses? Es una discusión que la izquierda siempre se da. Porque dicen, Por supuesto. ¿sí? Y pasa también, Por ha pasado supuesto. también acá en los Estados Por Unidos, supuesto. acá en Argentina. El punto es que la gente no vota siempre, o no vota la mayoría de las veces, haciendo ese cálculo racional de Exactamente, que si el algo. Producto Bruto, que si la Exactamente. inflación, que si la Sí. tasa de interés, que si... No. ¿Sí? Me gusta, no me gusta. Votaron menos mujeres a Cámara que a Biden. Las mujeres, entre comillas, reconocen que no pueden ser presidente de los Estados Unidos. Y creo que después de Hillary Sí. y después de Kamala, El fracaso de Kamala. va a pasar mucho tiempo para que alguien intente Una mujer. poner a una mujer para ser Pero lo presidente de dicen los con Estados dos fe, Unidos. ¿no? Los intereses finalmente son esclavos de las pasiones. Están Sí, sí. filtrados en todo caso por los corazón, ¿no? Déjame ponerme el abogado del diablo. Sí. Por un minuto. Que te sale tan fácil. Pero bueno. No, lamentablemente no. Pero Yo le tiro un elogio. perdieron los demócratas por lo que estamos hablando o, ejemplo, porque la candidata era muy mala. A ver, si hubiese sido la candidata, estoy poniendo una hipótesis, por supuesto, contrafáctica, Sí, pero claro. simplemente para alimentar el debate. Alguien tipo Michelle Obama, una mujer negra, Sí. pero muy carismática, Sí, sí. con una presencia, una oratoria extraordinaria, con opiniones formadas en casi todos, o en todos los temas, Sí. a diferencia de una Kamala Harris que tal vez tiene opiniones, pero nunca las expresó de una manera clara. No. Tenía Se una escondió especie de- detrás de ella.
se escondía hasta una sonrisa que, siendo muy franco, a mí me ocultaba debilidad. Era alguien que se reía. Como el boxeador que le pegan un tortazo. Sí. A ver, voy a hacer un extremo y buena parte de la audiencia no sabe lo que estoy hablando, pero cuando veíamos a la peluquería de Don Mateo, había un personaje que se reía nada más, ¿verdad? Me hacía acordar a eso. Y no había nada, no había sustancia, No ¿no? era la que hacía la manicura, no era La manicura. manicurista. Sí. Yo digo, acá estamos hablando de la Que era presidencia de Luis Estados Albinoni, Unidos. Entonces digo, lo pones a Donald Trump con todo lo malo que ya sabemos que tiene, pero 4 años de experiencia. La pones a Kamala Harris con una vicepresidencia bastante gris. Sí. Y encima... Y no nos olvidemos que ella se tuvo que bajar de la campaña anterior. Anterior. Ni siquiera llegó a la interna porque Claro, fue un desastre. Que fue un desastre. Fue Y aparte de haber sido electa, ¿no es cierto?, por un senil en una mesa de 3, ¿no? También. Cosas puesta, claro, para los demócratas. puesta por una maldad de Biden que impuso Sí. al ponerla sobre la mesa Sí. a una candidata que él sabía que no era buena. Entonces digo, Típico, ¿no? bueno, por ahí con un candidato como la gente. A ver, acá ha habido una sucesión de errores. El primero lo cometió Obama cuando impone a Hillary como candidata. Claro. Ese es el momento de Biden. Y Biden hubiera ganado en ese momento. Y nos hubiéramos ahorrado a Trump. Porque Trump, cuando se presenta en el 2016, su plan era hacer un gran plan de marketing, no era ser presidente. Y después se vio, no estaba preparado. Claro. Entonces, eso es un primer error. ¿Había mejores candidatos en el 2016 que Hillary? Biden. Biden había sido un buen presidente, había sido parte de un gobierno popular como el de Obama. Obama se fue con... Pero Biden estaba deprimido por la muerte del hijo en esa época. No es mentira. Es mentira. Cierto. Estos tipos, a ver, Eso nos pasa No tiene a nosotros, no sentimientos. a los políticos. claro, no. Estamos hablando de una La verdad fue que era esta Soy un poco idea, ingenuo, ¿no? Sí, soy un poco ingenuo. un poco. esta idea que muchos compraron de que Estados Unidos empezaba en una nueva época post-racial. Sí. Mentira. Entonces, ese es el momento de Biden, Ok. para mí. Sí, aparte sin de ninguna haber sido duda. un vicepresidente en Por- funciones. porque, ¿no? además Hillary era muy impopular. Claro. Ya empezando por ahí. Muy Ahora, washingtoniana, ¿no? Era una persona que daba... lo que pasa es que la idea de que una casta. mujer sea presidenta, Y Clinton, ya era una dinastía pero gastada, era ¿no? Clinton, era un Sí. apellido gastado, y además vos no podés hacer campaña y decir que vos querés ser presidente porque sos mujer. Es un accidente biológico de los cromosomas. Digo. Claro, vos tenés que ser presidente porque querés hacer algo independientemente de si sos mujer, si sos hombre o lo que se te ocurra. No pasa por ahí. Si ese es tu único eje, Claro, elíjanme único porque eje. soy mujer, Claro. elíjanme porque vamos a romper el glass ceiling. Hay mucha gente eso no, ni siquiera las mujeres eso las En convencen. el centro de Estados Unidos, ni hablemos. ¿no? No. No, claro. En Arkansas. Entonces, de eso, ni Hay que siquiera en tener, el hay que- estado de eso. el tema inmigratorio tuvo un peso muy grande en la impopularidad del gobierno de Biden. La cantidad de gente que entró y los estados del sur, obviamente, son republicanos. ¿Qué hicieron muchos de esos gobernadores? Agarraron inmigrantes, los pusieron en un bus y se los mandaron a Nueva York, se los mandaron a California, A se los mandaron Chicago. a los estados demócratas. Con Urban Bueno, Style, ¿no? ahora, aguanta, y ahí Aníbal Fernández fue su... Perdón, y él- Aníbal. fíjense Su que, asesor. si bien los demócratas ganaron en Nueva York, en el estado de Nueva York, pero ganaron por mucho menos de lo Sí, que habitualmente Igual ganan. que California. Igual que California. Porque el tema inmigratorio tiene mucho peso. Y no hubo una política seria, restrictiva, que sí Obama la tuvo. Claro. ¿Sí? De hecho, el tipo que van a poner ahora para manejar eso era funcionario de Obama. Tal cual. Entonces, una cosa es ser demócrata y otra cosa es, perdón la expresión, ser salame. Estos hicieron, en su intento de ser progres, se fueron del otro Y es lado. un paso Y el americano no está parado ahí. No, el americano lógico. medio no está parado ahí. Eso entonces es una reacción en contra de las élites del Partido Demócrata. Claro. ¿Y vos crees que están en condiciones ellos de hacer autocrítica y promover una renovación o se van a aferrar al mejor A ver. estilo argentino de la estructura del partido? Yo creo que cuando te pegan un cachetazo de esta envergadura, hay un momento de introspección y hay un momento de análisis. El resultado de ese análisis puede ser equivocado o no. Eso lo veremos dentro de 2 años, o dentro de 4 años, Claro. o dentro de 8 años. Mi teoría es que esto empieza una pax republicana
reaccionaria, porque esto no es conservador, No, reaccionaria Claro. de largo Por plazo. lo menos no Porque conservador, no esta conservador. posibilidad de tener la suma del poder público, Los tres poderes. los tres poderes, y poder hacer una transformación que vaya, que ni Reagan la pudo hacer, porque tenía el Senado en No, contra. claro. ¿Ustedes creen que los tipos que realmente son los dueños del país van a dejar de pasar esta oportunidad? Ahora, por otro lado, uno dice... La verdad que no. Contestemos bueno. la pregunta retórica. La otra cuestión es que uno dice, bueno, tiene un periodo solamente por la Claro, enmienda. exacto. Sí, sí, pero puede ser vice en una fórmula. Porque no está prevista la fórmula por la enmienda ¿Vos te 22. lo imaginás a Sí. Trump vice de alguien? No, y como me imaginaba a Putin cuando hizo el cambio con... Jefe- ¿no es cierto? jefe- Por ejemplo, Hay guarda, ¿no? hay una cosa. Putin está en el mejor estado de salud que él. Yo no sé si va, yo no ese sé es si otro yo no sé tema. si va a terminar. Creo que tiene problemas cognitivos serios que son visibles. Es decir, nadie que esté en uso de todas sus facultades se pone a divagar de que si se le hunde un bote prefiere morirse electrocutado y no comido por un tiburón, o que los molinos generadores eólicos, el ruido genera que las ballenas se mueran. Es decir, ustedes no saben la cantidad de barbaridades, tonterías o frases que no puede terminar, o que se traba, o que de repente está hablando así lo que estoy diciendo y sale por otro lado diciendo cualquier otra cosa. Para nosotros que todavía estamos, o por lo menos disimulamos que estamos en uso de razón, Sí, que podemos aplaudir 3 veces. ¿sí? Bueno, que nos podemos atar los zapatos a la mañana, ¿no? Cuando lo escuchás a este tipo, decir, Yo tipo, uso no está bien. mocasines por las dudas. Por la eso, mejor verdad. sin cordones. Pero él no está bien, él no está bien, y el deterioro cognitivo se acelera con el paso del tiempo Y con el estrés, ¿no? y con el estrés. Entonces, que él termine su gestión, yo le pondría ahí un signo de pregunta, no lo daría porque además va a tener 82 años cuando termine Claro, esta historia. 68. Y viviendo hamburguesa y como vive él, imagínate. Sí, bueno. sí. Pero Y con tiene todas las atrás, cosas que nosotros no hicimos en la vida. tiene atrás el J.D. Vance, Claro. que es el caballo de Troya, de Peter Thiel, de Elon Musk y toda ese La grupo. ciocracia. Sí. Tecnológica, A ver, ¿no? es más que ciocracia. Porque el CEO es un administrador. Estos son dueños de la plata. Estos son aulas. ¿Entendés? Estos Totalmente. son owner. Estos son Estos dueños de la son owner. plata. Y tienen un Claro, porque modelo. no es un gobierno de tecnócratas, es un gobierno de personalidades extravagantes. Y tienen un modelo. Esos tipos están discutiendo hace mucho tiempo de que una cosa es una república, otra cosa es una democracia. Mm. Y que realmente la democracia, como está armada, por ahí no es la mejor forma de gobierno. Y que tienen que Totalmente, gobernar totalmente. la élite alfa, ¿sí? Totalmente. Que puede tomar tipos de decisiones. Y te lo están diciendo. Entonces, Sí. es decir, está todo por escrito. Lean The Totalmente. Heritage Foundation Totalmente. el Project Sí, 2025. lo interesante es que ¿Está la ahí? literatura anteriormente pensaba que iba a ser un nivel de gobierno corporativo, como postdemocracia, ¿te acordás de Claro, Colin por Kraut? supuesto, claro. Acá vas a un sistema personalista de los propietarios. Plutocrático. ¿No? Totalmente, plutocrático. Plutocrático. Y ¿no? Y extravagante. Ahora, Podemos Sí, recuperar- claro. Extravagante. Para dar el Estados Unidos es espectáculo. extravagante. Para dar el espectáculo. Sí. Bueno, Esto es una show democracy también, ya que estamos sí, sí, tirando, sí, ¿no? sí, esto es Las Vegas en Washington. Las Vegas en Washington, bueno. Pero esto además va a tener consecuencias para Ucrania, va a tener consecuencias para Palestina, va a tener consecuencias para Europa, porque yo creo que ahora no va a haber quien lo pare. Quizás no se salga formalmente de la OTAN, pero digan, miren muchachos, Le no hay vamos más a plata hacer- para Ucrania, le vamos a arréglense pasar la ustedes. factura. Arréglense ustedes. No, arréglense ustedes. Arréglense Esto es Ucrania está en Europa, no Si está no, acá. contrátennos. ahora, uno lo ve muerto de miedo a Maduro. Yo no puedo sino alegrarme. O sea, los demócratas han fracasado rotundamente en su política con América Latina. A este por lo menos le tiene miedo. Rescato, siendo crítico en general de Trump en casi todas las políticas, dos atributos. Uno es la resiliencia, Ah, sí, el tipo Y- es porque la verdad que el tipo... una pelota de corcho forrada en telgopor. Sí. Es- Y una es suerte, inundi- ¿no? es a medio inundible. milímetro, a medio Indestructible, milímetro. pero aparte- No, es inundible. Una voluntad de poder, una vocación, Bueno, en este caso, más que una vocación de poder, es una vocación de quedar libre. Porque una necesidad de de quedar libre. Porque él sabía que A la si Argentina. no era presidente. Argentina. Sí, a ver, es que cuando trazan similitudes entre Increíble, el señor ¿no? presidente y el otro presidente, hay más similitudes con la Cristina. señora expresidente. Totalmente. Increíble. Totalmente. En personalidad, ¿eh? Y Pero en fíjate, perdés situación. poder, Comodoro Pi, Alberto Fernández. Perdés poder. Y en cantidad de Comodoro plata me Pi. parece Claro. que tiene es un poco más rica que Trump, ¿no? Seguro.
Porque no, además- no tengo el litómetro, para mí Acá es plata tenés- que me excede. Acá tenés en Balcarce 50 un paladín del libre comercio que se va a abrazar hoy con un tipo que va a poner tarifas del 10-20% a Claro, cualquier claro, importación. Con lo obvio, cual, claro. es decir, Sí. tenés un tipo mercantilista con un tipo ultracapitalista. Decime Se supone. qué similitud hay, pero bueno, La es para última- otra discusión. Es para otra discusión. El show. La última, que ya estamos sin tiempo. Lástima. ¿Te sorprendió la cantidad de latinos que votaron por Trump? No. No. Muchos en tu vecindario. Tengo uno enfrente. Un par de argentinos que hemos decidido no hablar. Yo he decidido no hablar de política. Comemos, hablamos de Claro, música, como en el matrimonio, qué sé yo. ¿no? Son muy buena gente, pero no hablemos de política. Porque el tipo tiene, después de todo el coso, para los inmigrantes, ¿entendés? El tipo que entró y está ilegal, No quiere quiere que cerrar entre la otro. puerta, que no entre Claro. más. Claro. Es así. Y bueno, Y esto yo lo empecé a percibir hace mucho tiempo. Yo tengo algunos amigos en la comunidad dominicana que ya desde la elección de Biden venían corriéndose, que siempre han votado demócrata, Claro. que venían corriéndose aceleradamente para este lado. ¿Sí? Todo te diría, el exceso de alineación con lo extraño, ya sea desde el punto de vista sexual, desde el punto de vista minoritario, a la gente le roza males, no le gusta. Fue un placer tenerte, la verdad que No, gracias por la invitación. vamos a seguir nos pensando quedó esto. para 3 o 4 programas. No, es muy importante seguir pensando esto y seguir la evolución, ¿no? De cómo No, es el esto fenómeno. es... Esto recién empieza. Yo fui periodista 15 años. Claro. Entonces no puedo dejar de verlo Me desde esa imagino. perspectiva. Entonces siento que tengo una platea bárbara. Pero también estoy pensando con mi mujer seriamente si en algún momento por ahí nos vamos a tener que ir a otros lugares. Vuelvan a la Argentina, necesitamos Sí, talento. sí, acá. Veremos. Seguimos en un ratito con El Tornillo aquí en el canal de la ciudad. Muchas gracias por No, acompañarnos. gracias a ustedes. Gracias Ya por la volvemos. invitación. Al mundo le falta un tornillo. Nuestra próxima invitada esta noche es la periodista polaca Hania Wojslau. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Un gusto. ¿Cómo están? Un placer, encantada de estar acá. Gracias. Gracias. El placer es nuestro. Hania Wojslau es licenciada en periodismo, es corresponsal de guerra y un doctorado en la Universidad de Varsovia sobre relaciones de la Unión Europea con América Latina y es jefa de investigación periodística de Gazeta Wyborska, seguramente lo pronuncié mal, el diario más importante de Polonia. Hania, gracias por acompañarnos. Un gusto Gracias a ustedes por charlar contigo. invitarme. Queremos aprovecharte. Una pregunta sencilla. ¿Cómo impacta el triunfo de Trump en el equilibrio geopolítico del este de Europa? Sos polaca, conoces muy bien Ucrania y, bueno, esto nos genera dudas a todos. Tenía que ser una Bien pregunta sencilla, Y empezamos aparte de pasito. Hasta Navidad tenemos tiempo. en forma delicada. Creo que todavía estamos ante la respuesta de esa pregunta porque indefectiblemente hay que reconocer que le tenemos muchísimo miedo a la presidentura una posible presidencia, una segura presidencia en este momento Sí, ya. ya de Trump, lamentablemente, desde el punto de vista de Polonia, lamentablemente. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que Trump no está de acuerdo con de qué manera se manejan los fondos de la NATO o de la OTAN, según donde estemos. Y es muy posible que los retire, que retire la parte que le corresponde a Estados Unidos. Pero lo más importante para Polonia es que nosotros tenemos un enorme contingente de soldados estacionados Claro. casi en la frontera de Ucrania, realmente un contingente muy grande. Desde el principio de la guerra ya antes había, ahora realmente es mucha gente, de tal manera que, por ejemplo, mucha de la infraestructura de la ciudad está puesta en base justamente al contingente americano y tenemos mucho miedo de que comiencen a retirar estos soldados. Por lo tanto, esta frontera de Polonia quedaría desprotegida frente a un vecino que no tiene demasiadas características de pacifista como es Putin. Entonces, esta presencia del ejército americano, de este contingente en Polonia, nos daba una seguridad de que realmente, de alguna manera, por lo menos estamos protegidos. Retirar estos soldados, bueno, significa para nosotros una sensación de inestabilidad más grande de la que tenemos. O sea, Polonia es un país fronterizo desde hace 3 años, un país con todas las características de un país fronterizo.
con los problemas económicos que significan, con una gran cantidad de refugiados, o sea, a Polonia entraron 7 millones de ucranianos, de los cuales 3 millones siguen viviendo, más los que había antes, que ya era una gran cantidad, frente a un país que tiene en este momento 38 millones de habitantes. Es un porcentaje altísimo. Una barbaridad. Creo que Europa todavía no se ha despertado de las elecciones de Estados Unidos y creo que en este momento los presidentes de todos los países europeos están haciendo un gran ejercicio mental cómo vamos a sobrellevar los próximos 4 años frente a un presidente que es impredecible. ¿Vos crees que hay alguna chance de que, si como suponemos, las fronteras actuales que quedaron de la guerra de alguna manera se consoliden? Veremos los detalles allí porque hay zonas que por supuesto todavía están en conflicto. Pero si esto es así, ¿hay chances de que se establezca algún tipo de estabilidad relativa? O sea, que la amenaza que ustedes hoy sienten por parte de Putin, de Rusia, de alguna manera queda acotada por el compromiso que pueden tener eventualmente Putin y Trump de no seguir avanzando, de que Rusia no siga avanzando hacia el oeste. Pero esto a Ucrania no le interesa. O sea, por más que Putin en este momento, frente a una conversación o después de una conversación con Trump, que realmente no creo que dé mucho, pero supongamos que diplomáticamente Trump logra de alguna manera decirle a Putin, frena acá en este lugar, no avances más. Esto no le interesa a Ucrania. Esto es una de las esto hay que señalizarlo muy profundamente porque hay mucha gente, hay muchos periodistas y hay muchas opiniones que dicen de que se van a sentar a conversar y van a llegar a un acuerdo de paz. Indefectiblemente en algún momento lo van a tener que hacer. Lo que pasa que si en este momento Zelensky se sienta a conversar en una mesa diplomática y acepta que las fronteras sean como están en este momento, o sea, que la parte que ha ganado Putin en el Donbass se pierda, él lo que va a tener es una guerra civil, porque el ejército no le va a responder. Yo cuando hablo con los militares y les hago esta pregunta continuamente en el frente, a ver, caballeros, cuando Zelensky se sienta a conversar en una mesa diplomática, ¿ustedes qué van a hacer? Y no importa de qué nacionalidad sea el soldado con el que esté hablando, sea un ucraniano, sea un extranjero que está dentro del ejército ucraniano, que son muchos, todos me dan exactamente la misma respuesta. Yo respondo a mis mandos, respondo a mi comandante en jefe. Y el comandante en jefe va a seguir luchando, porque la pregunta es muy clara. Si podían resolverlo en una mesa de negociaciones, ¿por qué no lo hicieron 300.000 muertes antes, 3 años atrás? No están interesados los ucranianos en sentarse a hablar de cómo perder territorio propio. Claro, De es ninguna decir, la manera. preocupación entonces por el contingente estadounidense que de alguna manera refuerza esa frontera. Claro. Porque Polonia no está exenta de represalias porque ha tenido un rol líder, ¿no es cierto? En enfrentar a Rusia, ¿no? Nosotros tenemos... Es más, esto es una amenaza de abrir 2 frentes de batalla, ¿no? Claro, Desde Polonia, desde ya. pero nosotros tenemos... Yo creo que militarmente están mucho más expuestos en este momento los países bálticos. Claro. Mucho más expuestos que Polonia. Polonia está pagando un precio desde que comenzó la guerra, en una guerra cibernética, en una guerra que tiene que ver con que se caigan los bancos, que haya blackout, que haya muchos fake news. Nosotros vivimos invadidos de fake news de una cantidad que uno ya, aún siendo periodista, no sabe diferenciar qué es verdad y qué es mentira, y nos tomamos el trabajo, los que se toman el trabajo, de chequear la información 1 hora porque no sabemos si esto es cierto, esto es mentira, y estos son todos bots rusos. Entonces Polonia está pagando un precio, pero no creo que sea solamente Polonia, creo que todos los países, creo que globalmente todos los países, inclusive Argentina, están pagando el precio de esta guerra, que no terminamos de concientizar. Esta guerra en Ucrania no es una guerra Rusia-Ucrania. Esta es una guerra en la cual se define, por lo menos lo veo yo así, en la cual se define cuál es el sistema político que va a funcionar en el mundo en los próximos siglos. Si va a ser una dictadura o es una democracia. ¿Cierto? Vos y nosotros vemos Europa reaccionando tarde, ¿no? Desde el comienzo de la guerra. Descoordinadamente. Creo que descoordinadamente, más que tarde, descoordinadamente. Fíjense sí, bueno, lo decías vos, ¿no? En términos de lo que está sucediendo ahora.
eh, hay como una especie de, ¿qué te puedo decir?, de alergatamiento del sistema de decisión europeo, y en un punto Trump tiene razón, digamos, en el sentido de la plata que pone Estados Unidos para pagar la defensa de Europa, ¿no es cierto? Pero la mayoría de los países europeos, o sea, no digo todos, pero la mayoría de los países europeos pagan las cuotas correspondientes que tienen Sí. que pagar. Claro, el tema es la Polonia, cuota de Estados cu- Unidos, ¿no? Claro, pero Pero- fíjense que las cuotas están establecidas dependiendo del presupuesto de cada país. Claro. Por supuesto. Entonces no le pueden poder exigir a Francia ya, por o supuesto, exigir a desde Polonia o España que pague lo mismo a Estados Unidos, que Totalmente. económicamente es mucho más grande. Totalmente. Ahora, imagínate que la indignación, ¿no es cierto?, que lleva Trump de vuelta a la presidencia, también está contra la casta, y también la casta europea, ¿no es cierto? Sí, claro. O sea, hay una indignación en términos de eso, que lo considero un gasto. ¿Por qué tengo que, más los republicanos, ¿por qué tengo que gastar plata allá? ¿No? Es muy complicado el mundo hoy. Es que el mundo es muy complicado hoy. Lo que pasa es que tenemos que darnos cuenta que estamos frente a una situación única en el mundo. Estamos decidiendo el futuro de este mundo. Así es. Tanto militarmente como políticamente como ecológicamente. Uno de los temas de los cuales no se habla, por ejemplo, en la guerra de Ucrania, es el desastre ecológico en Ucrania como consecuencia de la guerra. Claro. De esto no se habla. Fíjense ustedes que un dron que impacta en la Tierra, y multiplíquenlo por la cantidad de drones que caen por día, ese impacto, ese lugar donde cayó el dron, esa tierra está muerta por 50 años. Esa tierra no va a ser fértil por 50 años. Multiplíquenlo por la cantidad de misiles y drones que han caído en los últimos 3 años. ¿Qué es lo que queda de lo que era teóricamente el granero del El mundo? granero del mundo. Así es. Esto es a nivel ecológico y económico de lo que nosotros sacamos de la ecología, pero a nivel ecológico como un balance para que el mundo siga funcionando, ecológicamente Ucrania está destruida. Yo he visto animales en el frente, he visto un ciervo, esto me pasó a mí personalmente, he visto un cervatillo de un ciervo que pensamos que estaba muerto, pero estaba paralizado por el miedo, porque le había explotado Dios algo mío. muy cerca. Wow. Estaba como petrificado. Lo levantamos, lo llevamos. El animal tardó en aflojar los nervios casi un día, donde pensamos que realmente estaba muerto, estaba en shock. Multiplíquenlo por toda la fauna y flora que hay en Ucrania. Y es una guerra que está para quedarse, digamos, ¿no? Esto es una guerra que se va a quedar. Porque Rusia no tiene la capacidad de arrasar. ¿O sí? Pero Rusia está utilizando el mismo. Yo he aprendido mucho de militar, y de lo que es Te escuchamos, sí, pero en no los sabemos últimos, nada. en los últimos 3 años. Y me explicaban los especialistas justamente en las guerras que Rusia está utilizando exactamente la misma técnica que utilizó durante la Segunda Guerra Mundial. Ellos primero tienen carne de cañón, que son los soldados, que no les importa. Esto es lo primero. Están Y lo preparados para la muerte. segundo es que ellos van al desgaste. A Putin no le interesa hacer un segundo y ya está, y ya ganamos. Cuando se dio cuenta que no podía tener a Kiev en el tiempo que quería, él va al desgaste. Lo que deja detrás, los pueblos que él deja detrás, son cementerios. Entonces, todos esos cementerios, todos esos pueblos del Donbass que han dejado de existir, hay que reconstruirlos. Y ahí entra la economía de todos aquellos que tienen ganas de entrar a reconstruirla, y volvemos a cerrar el círculo que la economía, que la política y que la gente, y es todo el tiempo lo mismo. Ania, vos dijiste recién que tremendo. los militares ucranianos o extranjeros que están enlistados en el ejército ucraniano no aceptarían, están alineados con el comandante en jefe y, bueno, están en una cadena de mandos muy estricta, muy disciplinada. En nuestra tradición, el comandante en jefe es el presidente de la nación. O sea, es la autoridad política el que, en definitiva, toma la decisión. Allá también el comandante en jefe es el presidente de la nación. Pero la pregunta básica es de cada uno de los soldados. Hemos visto morir, cada uno de ellos no ha visto morir uno, ha visto morir miles de compañeros en estos 3 años. Entonces, si podíamos solucionar esto hace 3 años en una mesa de negociación, y no lo hicimos, y nos estuvieron diciendo que teníamos que salir a defender las fronteras porque son nuestras, porque son de ellos, ¿cuál es la idea ahora de sentarnos a hablar y entregarle esto al enemigo? ¿Qué pasa si Estados Unidos retira la ayuda? Es una respuesta que yo no tengo en este momento. Más allá del miedo que me produce el solo pensarlo. Como ser humano, no como periodista. Te cambio el plano. Venía pensando
tengo una lista de preguntas para hacerte, pero una que... Preguntas fáciles como estas. Tranquila, esta es más fácil tranquila, todavía. tranquila. ¿Me puedo ir? Venís bien, no, venís bien. ¿Vengo bien? Promocionás. Vos sos muy joven, pero Luis y yo crecimos en un entorno en el cual había mucho miedo a que haya una guerra nuclear. Ujú. Y bueno, vimos manifestaciones pacifistas y un montón de intelectuales que admirábamos, que se involucraban en ese debate en la década del 70, del 80. Y fue como un alivio, naturalmente, el fin de la Guerra Fría, porque parecía que Que ya ese está. horrible... El fin de la historia. Bueno, pero que era una especie de terror que teníamos, bueno, se había disipado, ¿no? Había armas nucleares, pero estaban bajo control, había una cantidad de tratados. Hemos visto en los últimos 3 años, una vez más, la utilización del lenguaje de la Guerra Fría, con la utilización una vez más de conceptos vinculados a una escalada nuclear. Y de hecho Putin lo hace ya de manera casi habitual. Sí. Abierta y publicitada. Claro. ¿Cómo lo viven ustedes en Polonia, que obviamente estarían afectados muy directamente en el caso de que hubiese un episodio, la utilización de armas, aún tácticas nucleares, ¿no? ¿Hay miedo a que haya una escalada nuclear? ¿Ustedes sienten que esto es un escenario de una probabilidad más o menos alta? Creo que el ciudadano común no piensa demasiado en eso. O sea, nos levantamos todos los días a la mañana con la intención de vivir lo mejor posible en cualquier parte del mundo. Lógico. Entonces, si estuviéramos pensando todo el tiempo que en cualquier momento nos puede estallar algo, bueno, es mejor encerrarse, pegarse un tiro, ¿no? Entonces uno no lo interioriza todo el tiempo. Ahora, no creemos, tanto como polaca y tanto como periodista, no creo que Putin tenga la locura, porque no se puede llamar de otra manera, de hacer un uso de un arma nuclear para esta guerra. Lo que sí puede hacer son toques puntuales, con menor graduación, para destruir con mayor fuerza. Esto sí creo que lo puede hacer. Lo que implica que va a haber radiación. Claro. Creo que es un tema que intentamos no tocar. Casi tabú. Creo que sí, creo que es un tema tabú, pero si se vive en un país donde un primer ministro, como en Polonia, el primer ministro que tenemos ahora, Donald Tusk, que en una conferencia de prensa, así como al pasar, como para no llamar demasiado la atención, pero te dice que prepárense mochilas de salvamento y que cada uno tenga en su casa una mochila de salvamento, uno sabe que este primer ministro que está hablando sabe mucho más de lo que está diciendo y que políticamente no lo puede hacer. Yo tengo en mi casa desde hace 3 años, siempre lo cuento y todos mis amigos me dicen, estás loca. Le digo, no estoy loca. Yo tengo 6 gatos y 2 perros. Entonces, mis 6 gatos tienen sus cajitas de sus transportes, mis hijos tienen sus mochilas con los documentos, con alimentos no perecederos, todos sabemos dónde están ubicadas, todos sabemos dónde están nuestros documentos, todos tenemos pensados que si pasa algo, bueno, primero llamo acá, después voy a buscar el auto acá tengo, o sea, tenemos una vía de escape organizada. Desarmando un protocolo. Sí, porque sabemos que nos puede pasar. Y hace 3 años, cuando yo lo tenía armado, me decían que estaba loca. Ahora todos mis amigos lo tienen. Ahora, Polonia, digamos, vos tocaste ahí un tema que me interesa mucho, porque las sociedades fueron dejando atrás la memoria de la Guerra Mundial, ¿no es cierto? Bueno, Creo que Europa no. En Gran Bretaña, bueno, cuando fue lo de Lady Di, claro, se hablaba mucho de una reina que estaba formateada por el horror de la guerra, claro, y hoy el pueblo inglés estaba en otra, ¿no es cierto? Estaba más en la sociedad del espectáculo, ¿no es cierto? Y por eso una reina dura que decía, ¿por qué voy a ir, no? al velorio? Tuvo que ir a dejar flores, ¿no? La película La Reina está, claro, de Stephen Fry está muy bien marcado, y Tony Blair diciendo, anda por favor, ¿no? Porque estás perdiendo popularidad. Digo, en Polonia, vos por lo que me estabas insinuando, no hay una memoria de la guerra. En Polonia tenemos una memoria muy grande de la guerra, primero porque es un tenemos... país, digamos, que siempre sufrió y que siempre peleó la guerra. Pero ¿no? aparte porque tenemos excombatientes vivos, claro, todavía, porque tenemos 2 levantamientos, tenemos el levantamiento del gueto de Varsovia y tenemos el levantamiento de Varsovia. El levantamiento del gueto de Varsovia fue 2 años antes que el levantamiento de Varsovia.
de ambos levantamientos tenemos todavía combatientes. Suena raro, pero festejamos esos días, o sea, ¿sí? Se Fueron conmemoran, valientes. se ha intentado en los últimos años algo que ha servido mucho porque ha concientizado mucho más, especialmente a los jóvenes, se ha intentado en los últimos años sacarle todo el peso de la muerte a estas fechas y llevarlo a que sean fechas de conmemoración de un ataque de heroísmo, dejando de lado toda la discusión política si tuvo sentido o no. Entonces, Polonia es un país que está fuertemente afianzado a lo que es la guerra. Sabe muy bien lo que es la guerra, la ha vivido, la ha sufrido y está frente a una situación donde un comandante en jefe del ejército hace 2 semanas dijo que esta es una generación que va a volver a enfrentarse a la guerra. La última pregunta, esta migración ucraniana que han tenido como consecuencia del conflicto, hablabas de 3 millones, Sí, que están viviendo en que este momento estables, 7 que han pasado en que han algún pasado momento, por las fronteras. ¿ha generado algún tipo de reacción xenófoba o, digamos, un rechazo en la población Al principio no, polaca? ahora sí. Mm. Pero no es consecuencia de la economía. ¿Por qué? Porque los ucranianos que en este momento están viviendo en Polonia están trabajando en puestos donde los polacos no quieren trabajar. Claro. Call center, McDrive, etcétera. O sea, todo lugar donde los polacos ya no quieren trabajar, como pasa siempre cuando una sociedad comienza a evaluar. Los que los emplean no los preparan para los trabajos que van a realizar con una preparación mínima, como por ejemplo que hablen en polaco. Entonces ellos hablan todos ucranianos y llegas a situaciones muy ridículas donde, por ejemplo, vas a un supermercado en Polonia, en la capital, en Varsovia, y nadie habla polaco, porque todos son trabajadores ucranianos, los que vienen a comprar son ucranianos. Entonces yo entro a un supermercado, tengo muy cerca de mi casa, y no me entiendo en mi idioma. Y yo lo entiendo por dónde pasa. Pero el ciudadano medio o de menor entendimiento de la situación dice, a ver, quiero comprar pan y te estoy pidiendo pan y no me entendés que te estoy pidiendo pan. Claro. Entonces, en este momento sí, hay todo un proyecto del gobierno para ver cómo integrar, que están comenzando desde este año, por ejemplo, con la obligación que los chicos ucranianos vayan a las escuelas polacas y no a escuelas ucranianas. O sea, empezar a integrarlos porque nos estamos dividiendo. Hay una división de agua, sí. Jaña, nos dejaste conmocionados, como Totalmente. no puede ser de otro modo. Te agradecemos muchísimo que hayas Gracias a venido ustedes aquí, por el esfuerzo invitarnos. de estar con nosotros aquí Gracias. en El Tornillo, en el Muchas canal de la gracias. ciudad. Muchísimas Ya gracias. seguimos. Ya seguimos aquí en El Tornillo por el canal de la ciudad. Luis, te confieso que escuchando esta reconstrucción de lo que pasa en Europa del Este, por un lado uno valora lo que hemos logrado en la Argentina, la paz con Chile, una situación donde los conflictos limítrofes, por suerte, han desaparecido. Hemos logrado un vínculo siempre con tensiones, pero muy bueno con Brasil. Y por otro, no te rías, me acordaba de la canción de Charly García, la de No Bombardemos. No, hombre de Buenos Aires, bombardeo. Porque nosotros también somos de la generación de Malvinas. Nunca Totalmente. tuvimos miedo que hubiese un bombardeo a Buenos Aires. Sí. Pero a mí me subieron a un patacho. Entonces, digo, y murió mi mejor amigo en la guerra. Sin embargo, la guerra nos es ajena a los argentinos. Claro. Aunque tuvimos los 70, es muy difícil. Y abuelos o calificarlo de padres guerra, ¿no? Muy inmigrantes calificado. también por la guerra de Europa, Bueno, ¿no? que ellos sí vivieron la guerra, ¿no? ¿Y cómo? Y se notaba en la propensión marginal que te tenían de hacer que comieras cualquier cosa, ¿no? Mangia que Claro, ti fa claro. bene, ¿no? Porque habían pasado hambre. Y ¿no? lógico. Y por eso la comida pasó a ser casi un tabú, un tótem, ¿no? Ah, bueno. En la comida los domingos, sobraba la comida. Era fundamental y la inseguridad, ¿no? Totalmente. Si estábamos preocupados antes del programa, ahora quedamos más preocupados, ¿no es cierto? Y vos fíjate un tema que habíamos adelantado en la introducción, ¿no? Esto de la democracia, y donde, ¿no?, queda claro que estos liderazgos no se puede decir que sean antidemocráticos, pero sí que van por colectora, ¿no? Y
Fíjate vos a la palabra plutocracia, ¿no?, que apareció. Sí, claro. Los libros que trataban el tema de la llegada de las corporaciones, que algunas son más poderosas que muchos estados juntos, no tomaban el hecho de que quien iba a tomar esa posta corporativa iban a ser individuos carismáticos, ¿no es cierto?, extravagantes, exóticos, que le pasaran por encima a las instituciones, que tuvieran rasgos populistas, ¿no? Se tomaba que las democracias iban a caer en tecnocracias a la oriental, ¿no? Y fíjate que el Occidente le ha puesto, ¿no es cierto?, a esa orientalidad corporativa, jerárquica, digamos, Está buenísimo esto. rasgos, te diría, de héroe publicitario, ¿no es cierto? Porque aparte, uno puede decir cualquier cosa de Trump, menos que no ganó cómodamente la elección. ¿Y cómo? Y con Cómodamente. todas las mayorías, ¿no es cierto? Y es muy difícil pensar, salvo en algún problema, como se decía, lo propio que, bueno, los seres humanos tienen eso de que son finitos, Claro. no finitos Bueno, de cuerpo, no en otro caso. en nuestro Pero caso, bueno. pero es en términos temporales, ¿no? Entonces, bueno, pero eso es algo que nadie puede decidir, salvo si hay alguien arriba, ¿no? Pero si no, vos tenés un sistema que realmente le falta oposición. Como aquí. Vamos al momento más esperado de la semana, los premios El Tornillo. Luis, esta semana le vamos a dar el tornillo más importante, el tornillo blanco, a el índice de inflación correspondiente al mes pasado. Recordad que por primera vez en mucho tiempo bajó del umbral del 3%, Así es. 2,7%. Cuando uno mira bien los componentes, ahora se va a conocer la inflación mayorista, la verdad que hay que reconocer al gobierno que la desinflación del esfuerzo que está haciendo en política fiscal, monetaria, la sociedad argentina, no solamente el gobierno, por Totalmente, supuesto. pero bueno, el eje de la campaña también, ¿no es Bueno, cierto? está dando resultados, ¿no? Pocas veces que se ha cumplido con el eje de la campaña. Algunos han criticado esto, algún funcionario de Kicillof dijo que cómo puede ser, que festeje el 2,7 con la recesión que hay. La verdad que la economía ya se está recuperando, no hay recesión, los salarios todavía no se recuperaron, pero sí el empleo. De a poquito estamos saliendo del peor momento, hay que reconocerle que esto el gobierno lo hizo bien. Totalmente. Hubo un tema luctuoso, que fue la muerte del jefe de la hinchada del Central, ¿cierto? Y hay algo, ¿no? En el mundo la violencia en el fútbol se ha logrado erradicar, ¿no? Como la alta inflación. Sin embargo, en la Argentina es un tema recurrente, casi un tema de los 80. Fue cuando se resolvió el tema de la violencia en el fútbol. Por ejemplo, los hooligans, Claro. en Gran Bretaña, ¿no?, que era un tema aparentemente muy difícil de resolver y se resolvió. En la Argentina todavía seguimos con este tema que es imperioso resolver, ¿no? Es cierto que hay intensas conexiones con la política, Claro. ¿no es cierto? ¿Es violencia en el fútbol o es violencia esto? Y es violencia quizás organizada, ¿no? Casi mafiosa. Así que, en ese sentido, el tornillo negro para la violencia en el fútbol que continúa. El hombre más rico del mundo, que es Elon Musk, se va a encargar de hacer la reforma del Estado en los Estados Unidos, Mirá vos. en un ¿Y nuevo ministerio. ¿Y su expertise cuál es? Bueno, hacer empresa de tecnología Muy bien. le fue muy bien. Muy bien. En el sector público por ahora no tiene ni siquiera la experiencia mínima. Bueno, la va a tener. No sé cuántos minutos, pero la va a Pero tener. fíjate, interesante, ¿no? Porque es el Ministerio de la Eficiencia en el Gobierno de alguien que no sabe nada de gobierno. Hemos tenido ya en la región Vicente Fox, ¿te acordás? Sebastián Sí, Piñera en sí. Chile, Goni Sánchez de Lozada Sí. en Bolivia. Bueno, aquí las ideas de tecnocracia, ¿no?, que después se chocan con que hay una tecnología del gobierno público, pero parece ser muy idiosincrática, ¿no? Que tiene poquito. algunas cuestiones, obviamente, con lo privado, pero que es diferente. Hemos tenido pasantes en el gobierno que no tienen experiencia, ¿no? Totalmente. Y generaron Que quisieron hacer costos. una línea de montaje Sí. de lo que era el gobierno, ¿no? Y no, El problema es que en los cuando gobiernos hubo- el tornillo tiene normas IRAM, ¿no es cierto? Para cada ministerio un tornillo es una cosa diferente. Esto es un bulón, ¿no es cierto? Esto es algo que ajuste dos chapas. Esto es para tirar por la cabeza, ¿no es cierto? En política es todo discutible. Le deseamos suerte a lo más, pero, Sí, sí, toda la que tuvo. pero fíjate, empieza su gestión para reducir el tamaño del Estado creando un nuevo ministerio, creando oficinas, ¿no? Choferes, secretarias, Es así, ¿eh? es así. Galletitas para mojar el té. Suerte, Elon, de todas formas. Se podría acordar de este programa, ¿no? Alguna publicidad, qué sé yo.
Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos aquí en El Tornillo por el canal de la ciudad. Que tengan una muy buena semana. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico.